Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Guerra narco en Río. Al menos 120 personas murieron como consecuencia de una operación policial contra la organización narcoterrorista más importante de Brasil. Unos 2.500 agentes intentaron capturar a Edgar Alves de Andrade, uno de los capos narcos más buscados. El gobernador del estado de Río de Janeiro dijo que está solo en este enfrentamiento. Cumbre La Rosada. El presidente Javier Milei va a recibir mañana a un grupo de gobernadores en la Casa de Gobierno. El encuentro va a contar con la presencia de al menos 15 mandatarios provinciales que fueron invitados a dialogar después de la victoria oficialista en las elecciones legislativas. El encuentro va a servir para avanzar en las reformas que el gobierno quiere enviar al Congreso. Comercios cercanos, así se llama el nuevo plan del gobierno de la ciudad que busca incorporar a comerciantes barriales al plan de senderos seguros. La iniciativa busca también aumentar el número de personas que intervienen en la protección y asistencia de los chicos de más de 600.000 chicos que van a las escuelas porteñas. Son 392 senderos que cubren los accesos a unos 1.700 colegios. El cantante colombiano Juanes se presentó en el Movistar Arena y tuvo grandes momentos, invitados muy especiales y también homenajes a nuestro rock nacional. Racing va por la gloria. La academia recibe a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda en busca de un lugar en la final de la Copa Libertadores. El equipo de Gustavo Costas tiene que remontar el 1-0 que se trajo de Brasil para volver a estar en una definición internacional. Son más de 120 los muertos que dejó el operativo contra una organización narcoterrorista en Río de Janeiro. Sí, entre los fallecidos hay integrantes del Comando Vermelho, policías y también chicos víctimas del fuego cruzado. El gobierno de Río de Janeiro habla de estado de guerra en lo que definió como el mayor operativo policial de su historia contra el narcotráfico. Más de 2.500 agentes atacaron a las favelas de Peña y Alemão en el norte de la ciudad, desde donde opera el Comando Vermelho, la principal organización criminal del Estado. Los primeros datos oficiales daban cuenta de 64 víctimas mortales, pero a esta hora los muertos en el enfrentamiento son más de 130. Según reveló el gobierno carioca, el objetivo del operativo fue cumplir con la orden de arresto de los líderes e integrantes más peligrosos del comando. Hasta el momento hay más de 100 personas detenidas, pero no los jefes de la banda criminal que figuraban como las prioridades del operativo. Los narcos respondieron con fusiles y con drones de última generación armados con granadas que afectaron tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil. La ciudad de Río de Janeiro amaneció vacía, con las escuelas y comercios cerrados. Cientos de personas en las puertas del Hospital Estadual Getúlio Vargas que reclamaban información sobre personas desaparecidas. Durante la mañana, los vecinos de las favelas de Peña llevaron más de 60 cadáveres a la Plaza San Lucas para que los cuerpos sean reconocidos. Organismos de derechos humanos denuncian que en la selva en la que se encuentran estos barrios populares hallaron cuerpos de jóvenes maniatados y con señales de disparos en la nuca. Hasta ahora no se sabe quiénes cometieron esas ejecuciones. El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió la magnitud del operativo y precisó que secuestraron más de 100 fusiles en las favelas. Agora temos 56 criminosos presos, até o momento 18 criminosos neutralizados, 31 fuzis apreendidos, além de uma grande quantidade de drogas que ainda não tem como aferir, que eles estão no meio do combate ainda. As mortes também atingiram as nossas polícias, temos casos de policiais infelizmente mortos e alguns sendo já atendidos. É uma operação maior do que a de 2010 e, infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos
o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho nessa luta hoje y estamos haciendo la mayor operación de la historia. Las acusaciones de Castro desataron una disputa política con el gobierno federal de Lula da Silva, que anticipó su regreso a Brasil de su gira por Malasia. A esta hora, el gabinete federal debate si decide intervenir o no en el conflicto, al menos para ofrecer respaldo operativo con las Fuerzas Armadas. Lula convocó a una reunión de emergencia de su gabinete, donde hay posiciones encontradas sobre la respuesta que tienen que dar. El gobierno federal sospechan que detrás del operativo Comando está el gobernador Castro, aliado político de Jair Bolsonaro, y lo vinculan con un pedido que le hizo hace una semana su hijo Flavio Bolsonaro al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que extienda a la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, el ataque contra lanchas narcos que desplegó en el Caribe. Según anunciaron las autoridades de Río de Janeiro, el principal objetivo de este megaoperativo es la captura de Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca. Sí, según la justicia de Brasil, es un especialista en lavado de dinero y está señalado como el líder del Comando Vermelho. Es la mayor y más antigua organización narcotraficante de Río de Janeiro, que nació a fines de los 70 en una cárcel carioca. Sus primeros integrantes eran presos políticos del último gobierno militar y criminales comunes que unieron fuerzas para realizar secuestros extorsivos y asaltos a gran escala. En los 90 ingresaron al mercado de drogas de la mano de carteles de países vecinos. De acuerdo con la información oficial, el área de influencia del Comando Vermelho se extiende ahora desde el sur del país hasta la región amazónica. De hecho, la justicia de Brasil tiene indicios de que se utiliza el cauce del río Amazonas para traficar droga con Colombia y que también tiene ramificaciones ubicadas en la frontera con Venezuela. Esta mañana tomamos contacto con Río de Janeiro para saber cuál era la situación. Hablábamos con nuestra colega Leticia Navarro, que nos contaba qué estaba pasando a lo largo del día. Es bastante grave esto que está pasando. Incluso es considerado el operativo más letal de todos los otros que existieron en la ciudad de Río de Janeiro. Y estamos delante de una probabilidad de que haya un efecto cadena en todo el Brasil, porque ellos tienen como brazos, tentáculos criminales hacia Amazonia, que es la frontera de Venezuela. Entonces estamos en alerta en este sentido. Las autoridades y el propio gobierno de Río de Janeiro pide ayuda del gobierno federal para que el ejército, las Fuerzas Armadas intervengan. Uno dice que pidió ayuda del ejército, el gobierno federal dijo que no fue pedido, y bueno, delante de eso ahora hay que tomar una medida emergencial, porque estamos delante de un hecho de emergencia. La búsqueda más importante es del líder, la cabeza de esta organización, que es Doca, Edgar Doca, su apodo Doca. Entonces hay una recompensa de 100.000 reales para informaciones y arresto de este criminal. El presidente convocó a 17 gobernadores a la Casa Rosada para iniciar una negociación para su agenda de reformas. Javier Milei los recibirá en la Casa Rosada junto con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo y Lisandro Catalán. Solo dejó afuera a los gobernadores que considera intransigentes, como Axel Kicillof o el fueguino Gustavo Melella, pero incluyó a los mandatarios justicialistas con los que el año pasado hizo acuerdos parlamentarios, como Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán. La prioridad de la agenda presidencial es acordar el futuro del tratamiento del presupuesto 2026, que se debate en comisión en la Cámara de Diputados y que debería recibir dictamen el próximo martes 4 de noviembre. La intención de la Casa Rosada es estirar los plazos para que el debate en el recinto se realice después del 10 de diciembre con la nueva composición. En realidad, el gobierno nacional y quien te habla en lo particular en la provincia de Buenos Aires, siempre estuvimos dialogando con absolutamente todos los sectores. La diferencia grande que tenemos, que se marca con la política tradicional, es que no nos sentamos a dialogar bajo una condición. O sea, vos y yo no podemos entender que el camino es hacia la reforma laboral, hacia la reforma tributaria, hacia la reforma impositiva, hacia la reforma penal, pero entendés que es así, pero sin embargo me vas a acompañar siempre y cuando yo te dé
un ministerio, siempre y cuando yo te dé una obra pública, siempre y cuando, porque entonces si estamos de acuerdo que hay que ir para un lado, bueno, vayamos para ese lado sin condicionamiento, después veamos cómo hacemos para acomodar o para resolver problemas locales o problemas personales o temas políticos puntuales. Uno de los gobernadores que está invitado a la reunión de mañana en Buenos Aires es el salteño Gustavo Sáenz, que el domingo perdió las elecciones para senadores y diputados con La Libertad Avanza. Por el resultado, el gobernador responsabilizó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por haber intervenido el PJ de algunas provincias y haber puesto, según sus palabras, los candidatos a dedo. Por un lado vino la señora, intervino el Partido Justicialista. Así le fue a las provinciales. Ahora se quedó sin nada las nacionales. Tenía diputado nacional, ya no lo tiene. Tenía 2 senadores nacionales, ya no los tiene. No nos van a decir qué hacer. El diputado de PRO, Diego Santilli, que fue reelecto por el Frente de la Libertad Avanza, afirmó que tiene en mente presentarse en el 2027 como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dijo que su intención es llevar a la provincia los cambios que lidera Javier Milei a nivel nacional. Recordemos que en el 2023 fue precandidato a gobernador, pero fue derrotado en las PASO por el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Si vos me preguntás a mí, por supuesto. Me encanta, me motiva, me gustaría ser gobernador, sí. Voy a la batalla, pero ¿por qué? Porque quiero llevar estas reformas, quiero estas ideas del cambio que llevar a la provincia de Buenos Aires, porque tiene todo. Me gustaría ser gobernador. Y te lo voy a hacer corto. Sí. 38% de la población, 35% de Producto Bruto Interno. Primera en cabeza de ganado de la República Argentina, primera en soja, primera en trigo, segunda en maíz. Digo, los principales puertos, primera en industria automotriz. Digo, primera en industria de la Argentina. Los principales puertos donde sale el 50% de los cereales. Muchacho, segundo polo petroquímico de la República Argentina, de Latinoamérica. Mira esa provincia, está ahí, que puede generar laburo, puede salir, puede vivir más tranquilo. Esa pelea me gusta verla. La Cámara Nacional Electoral dijo que el debut de la boleta única de papel fue un éxito, pero con el análisis del escrutinio aparecieron algunas dudas. En los 8 distritos en los que hubo elecciones para senadores y para diputados nacionales, se advirtió una llamativa diferencia entre la cantidad de votos en blanco que hubo en cada categoría. En todas las provincias hubo muchos más votos en blanco para diputados que para senadores. Desde algunas agrupaciones políticas analizaron que pudo haber sido un error involuntario de los electores que creyeron que con marcar la categoría superior de candidatos al Senado alcanzaba para indicar el voto por la lista completa. Y de ese modo dejaron en blanco la categoría de diputados nacionales que estaba en la parte inferior de la boleta. Vamos a repasar caso por caso. En la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de votos en blanco para diputados más que duplicó al voto en blanco de la otra categoría. Fueron casi 80.000 contra algo más de 35.000. En Chaco pasó lo mismo, pero con una diferencia porcentual mayor. Fueron 14.000 votos en blanco para senadores y más de 60.000 para diputados, un 330% más. Vamos a Entre Ríos, el voto en blanco para diputados superó los 80.000, casi que triplicó a la cantidad de casilleros que quedaron sin marcar en la otra categoría. En Neuquén también pasó lo mismo. En la fila para senadores hubo casi 15.800 boletas que quedaron sin marcar, pero más de 40.000 quedaron sin ninguna marca en la categoría de diputados. Vamos a ver en Río Negro. Los votos en blanco para los diputados triplicaron a los votos en blanco para los senadores. Y lo mismo se repitió en Salta. La diferencia de votos en esta provincia fue del 160%. Y en Santiago del Estero, el número de los casilleros en blanco para diputados también triplicó al de los senadores. Incluso en Tierra del Fuego, que tiene el padrón más chico del país, el voto en blanco para diputados casi que duplicó al otro. Fueron menos de 3.000 para senadores y más de 7.000 para los diputados. La baja del riesgo país acerca a la Argentina a los mercados internacionales.
Tras el triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el Riesgo País experimentó un desplome de 373 puntos básicos y cerró ayer en 708 unidades gracias al salto de los bonos de hasta 24%. Con los vencimientos de deuda en moneda extranjera de principios y mediados del 2026, el equipo económico enfrenta el desafío de recuperar el acceso al endeudamiento externo, un objetivo atado a la reducción del riesgo país y en buena medida al respaldo internacional de Estados Unidos y de organismos internacionales. Hoy se va a hacer en Nueva York la audiencia de apelación en el juicio por la expropiación de YPF. El país enfrenta una condena en primera instancia que, con intereses que corren desde el fallo de primera instancia de 2023, ya asciende a unos 18.000 millones de dólares. La expectativa se centra en la sesión que va a tener lugar al mediodía en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito, donde se va a revisar ese primer fallo de la jueza Loretta Preska, que entiende las causas que involucran a empresas que cotizan en Wall Street, donde la petrolera de Bandera participa desde hace más de 30 años. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, eliminó un requisito para importar medicamentos. Se trata de la regulación que obligaba a técnicos del ANMAT a inspeccionar en persona los laboratorios en otros países donde se fabrican las drogas. El argumento del gobierno es que con esta medida se ampliará la oferta de remedios en el mercado y que la mayor competencia podría abaratar el precio de los productos. El secretario de Hacienda, Carlos Goberman, es el segundo funcionario que esta semana va a la Comisión de Presupuesto en Diputados. Recordemos que ayer estuvo la ministra Patricia Bullrich. Los próximos van a ser el secretario de Educación y el nuevo canciller Pablo Quirno. Alan Zurita está en el Congreso con más información. Hola, Alan, ¿cómo estás? Te escuchamos. Brenda Damián, muy buen mediodía. Y José Rolandi, el vicejefe de gabinete, también acompaña al secretario de Hacienda, Carlos Goberman, en esta exposición y, por supuesto, respondiendo las preguntas de los distintos diputados en el marco de una nueva edición de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene funcionamiento aquí, en el anexo C de la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que dijo? Entre otras cosas, bueno, Goberman ratificó el esquema cambiario entre bandas. ¿Esto qué quiere decir? Que el dólar, según la proyección que hace el gobierno, va a continuar fijado entre bandas, no solamente en el 2025, en lo que resta de 2025, sino también en el próximo periodo fiscal, año 2026, sin importar lo que considere el Fondo Monetario Internacional respecto de las metas de crecimiento. ¿A qué se refiere específicamente? Bueno, a los informes, ¿sí?, del organismo internacional respecto de cuánto va a crecer la Argentina, no solamente este año, sino también el próximo. El gobierno está convencido de la metodología de la administración Milei que está llevando a cabo desde que comenzó y que va a continuar de esta manera. También anunció el ajuste en las distintas asistencias en lo que respecta a, por ejemplo, personas que cobraban la asignación universal por hijo y que tienen registrados yates en el exterior o que cobraban pensiones por discapacidad. Dijo que el gobierno continuará con los controles necesarios para que esto deje de ocurrir. También, entre otras cosas, destacó el trabajo que hace la administración Milei en lo que respecta al equilibrio fiscal. Lo ratificó y va a continuar de esta manera durante todo el ejercicio fiscal 2026. Por esa razón, Carlos Goberman sigue aquí respondiendo las preguntas de los distintos diputados de los distintos bloques aquí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Recordamos que el objetivo de la administración Milei es ahora, con el nuevo músculo parlamentario adquirido a partir del resultado de las elecciones, discutir el presupuesto 2026, pero a partir del 10 de diciembre, es decir, ya con la nueva Cámara de Diputados configurada a raíz del resultado del fin de semana pasado. Gracias, Alan. Volvemos con vos en cualquier momento. Y el jefe de gabinete porteño, Gabriel Sánchez de Cini, estuvo hace un ratito acá en el programa de Nacho Gano, en el canal de la ciudad. Durante la entrevista habló de los trabajos que se están haciendo para mejorar la movilidad y del sueño de poder volver a tener la Fórmula 1 en la ciudad de Buenos Aires. Ahora las 31 líneas que empiezan y terminan en la ciudad la regula el gobierno de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que podemos cambiar frecuencias. Son empresas privadas, puede decirle, che, en el sur falta frecuencias, en Puerto Madero no había una conectividad con el resto de la ciudad. Entonces podés empezar a generar o más paradas o más frecuencias y conectarlas con el subte, conectarlas con la bicicenda. Hay 310 kilómetros de bicicenda en la ciudad. Bueno, ahora en la nueva línea de subte vamos a poner lugares que vos en las estaciones de subte puedas dejar tu bici. Entonces, parte de tu recorrido en la ciudad lo hiciste en bici, parte tomaste subte, y estamos haciendo una línea de trambuses, una especie de metro, de colectivo de metro en superficie que va a conectar
la 6 líneas, que ya empezamos licitación, ya empezaron las obras, va a estar terminado para fin de año que viene. También todos colectivos eléctricos, otra cosa importante que pasa en las ciudades más modernas, en que empieza a haber más gas y electricidad, claro, porque también es mejor para el medio ambiente, es más barato, pero además es mejor para el ruido. Y lo que hicimos también es aumentar mucho a gente en calle, policías, más de 900 policías que están en la calle, que no estaban antes en los últimos meses, y también duplicar la cantidad de agentes de tránsito, porque el gran problema que tenemos en la ciudad, porque hablábamos antes, es movilidad, claro, que parte es que la ciudad tiene que hacer mejor las cosas, el Estado, es cierto, y también es cierto que si todo lo que estamos acá estacionamos en doble fila, no hay nada que pueda hacer la ciudad. Claro. El MotoGP va a pasar en marzo del 2027, que también fue una negociación, y no es que soñamos con Fórmula 1, sino que estamos ocupándonos y negociando a ver si podemos traer. De hecho, tenemos una reunión pronto con los que manejan Fórmula 1, aprovechando que vienen a Brasil, a la Fórmula 1, a ver si podemos avanzar con las negociaciones, pero estamos negociando para que venga la Fórmula 1 también en marzo del 27, que sería fenomenal, desde los 90 que no pasa en la ciudad. Acá estamos haciendo una inversión grande para llegar a diciembre del 26 con todas estas obras que las exige Fórmula 1. Como cuando juegas el Mundial, va a pasar en México, hay unas exigencias de las canchas que tienen que ser acorde a que juegue su Mundial. Acá pasa lo mismo, entonces está la ciudad invirtiendo en eso. La ciudad amplía el programa Comercios Cercanos. Sí, esta iniciativa busca ayudar y contener a los chicos que van y vuelven de la escuela. Los comercios forman parte de los senderos escolares, los caminos seguros que recorren los alumnos todos los días. Los locales adheridos tienen un sello en la vidriera para que los estudiantes los identifiquen de manera fácil. El objetivo del programa es que el dueño o empleado del local ayude y le pueda brindar contención a los alumnos en una situación que necesite y comunicarse rápido con el 911 o los agentes de prevención. De esta manera, el gobierno de la ciudad busca reforzar la seguridad con la ayuda de la comunidad, creando una red solidaria entre vecinos, escuelas y comerciantes. Vino el servicio de prevención de la ciudad y me ofrecieron si quería adherirme y obviamente dijimos que sí. Contame cómo funciona. Los chicos que, bueno, en las cercanías hay varias escuelas, si llegan a tener algún inconveniente en la cuadra o a las cercanías, pueden acercarse al local, nosotros nos comunicamos con lo que es el servicio de seguridad y, bueno, ahí vienen a asistirnos. Tenemos un WhatsApp con los agentes de prevención y creo que ha integrado algún personal de seguridad. ¿Alguna vez ya te ha ocurrido alguna situación en la que un chico o una chica entre teniendo miedo, no sé, tal vez de alguna persona que lo seguía o de alguna situación de robo? Sí, hubo algún caso particular de una chica que había, o sea, entró no a comunicarnos a nosotros porque, bueno, todavía no estaban al tanto de lo que es el sendero, lo que es todo el sendero escolar, pero bueno, se cuchillaban con las amigas de que había alguien siguiéndolas y bueno, ahí nosotros ayudamos, llamamos a lo que era el 911 porque todavía no estaba, lo que es el programa de comercio cercano y bueno, se acercaron rápidamente y pudieron resolver. A 6 meses de la muerte del Papa Francisco, se está rodando un documental llamado El cura del fin del mundo, que incluye entrevistas a referentes que conocieron de cerca a Jorge Bergoglio. Parte de la historia va a ser contada en la Catedral Metropolitana, donde está ya trabajando Sol Menzi con uno de los realizadores. Hola Sol, buen mediodía, contanos. Muy buenos días, chicos. Y nos encontramos con Esteban, que él es el director de este documental de El cura del fin del mundo. Esteban, bueno, primero, muchísimas gracias. Preguntarte, ¿cómo se te ocurre construir una película como esta y por qué este nombre? Bueno, mira, la película estaba pensada con Francisco, con una entrevista con él, que por las cosas que todo el mundo sabe no fue posible. Y después de su fallecimiento yo entendí que era más necesaria todavía amplificar la voz de Francisco, que fue prácticamente en soledad el paradigma del cuidado en el mundo, ¿verdad? Aquel que se ocupó de la condición humana, de la defensa de los pueblos, de los trabajadores y de los descartados. El nombre es porque me parece que el cura es la figura más cercana, digamos, más propia de un barrio y que además remite a los orígenes de Francisco. Es lo más legítimo de todo, me parece. La película nace con una dimensión continental latinoamericana porque teníamos... Ya rodados tenemos 2 testimonios en Argentina, el padre Pepe y Paola, conocido, el doctor Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Jueces, y en Brasil hicimos una con una mujer afro-brasileña del MST y otra con Jaime Spengler, el presidente del CERAN, Consejo Episcopal Latinoamericano, la más alta autoridad de la Iglesia en el continente. Pero anoche, y esto es una primicia para vos y para el canal de la ciudad,
todavía no lo hemos dicho en prensa, surgió la posibilidad de entrevistar el 11 de noviembre seguramente a los cardenales Neri y Fridolin, o sea, los presidentes de las conferencias episcopales de todas las iglesias del Asia y de todas las iglesias del África. Estamos hablando de tener de testimonio a los representantes de algo así como el 82% de los católicos del mundo, 1.200 millones de personas. Me imagino, Esteban, también que pudieron grabar varias partes de la ciudad de Buenos Aires donde Francisco era Jorge Bergoglio todavía, donde caminaba por estos lugares. Tenemos algo grabado, vamos a continuar grabando después de que terminemos las entrevistas y además hay mucho material de archivo, de Buenos Aires, por supuesto, y de las giras por el continente y de los pronunciamientos más importantes del Vaticano, digamos, los que tenían que ver con el cuidado del planeta, con la hermandad de las personas y de los pueblos, la Fratelli Tutti, la Laudato Si. Y creo que casi te diría, hay urgencia en multiplicar este mensaje porque, como decía él, o volvemos a ser hermanos o vamos camino a la destrucción. Entonces, invitamos a todo el mundo a comunicarse con nosotros a través del Instagram, @elcuradelfindelmundo. También necesitamos apoyo de instituciones, de empresas. Y hemos tenido, eso sí, mucha cobertura periodística en Argentina, en Brasil, y hace pocos días tuvimos repercusión en el Vaticano, en el Vatican News, que es el medio más importante del Vaticano y uno de los más prestigiosos del mundo. ¿Por qué deberíamos ver tu película? ¿Qué sentís que hace que sea diferente a las demás? Bueno, nuestra película va a ser absolutamente diferente a las películas de norteamericanos o la de Wim Wenders y demás, porque para hacerla hace falta tener una cabeza de América Latina. Yo hace 51 años que estoy estudiando la historia del pueblo de América Latina y te doy un dato, Sol. El tema de la religiosidad popular, o sea, las muchedumbres desplazándose en las procesiones a Luján, a Guadalupe, etcétera, que era un elemento central para el padre Pepe y Paola y para Bergoglio, Francisco, no es comprendido en Europa. Es visto, como decía Bergoglio, como se desprecia al pueblo como sujeto cultural, es visto como el fetichismo de los ignorantes. Eso lo entiende un argentino, alguien de América Latina, digamos, que tiene pasión y convicción por la historia del continente y por su pueblo. Esteban, por último, ¿cuándo vamos a poder disfrutar del documental, de la película? Bueno, el estreno nacional y mundial va a tener lugar a fines de abril, cuando se cumpla un año del fallecimiento de Francisco y coincide con la unción del León XIV, que debo decir, con esto de la entrevista a los presidentes de la Iglesia de Asia y de África, estamos muy cerca de entrevistar al Papa León XIV en este documental en memoria y homenaje a Francisco. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, entonces, chicos, aguardamos dentro de poco, en abril. Pasa muy rápido el tiempo para poder disfrutar de esta película del Papa Francisco, el cura del fin del mundo. Juanes se presentó en el Arena de Villa Crespo. Sí, se reencontró con su público, tocó todos sus hits y además tuvo invitados especiales. Sí, grandes invitados que llenan estadios. Por ejemplo, Luciano Pereira. Se conocen hace muchos años y quiso decir presente en este show de Juanes. Ahí los vemos juntos arriba del escenario. Cantaron Solo le pido a Dios, el tema de León Gieco, que de hecho, hablando del Papa, en su momento Luciano Pereira por el año 2000 se lo cantó al Papa. Así que fue un gran momento de la noche la presencia de una figura como Luciano Pereira, que es de los artistas más populares argentinos, en el recital de Juanes. Un artista que dice que conoce a la Argentina de alguna manera antes de conocerla, porque él se crió escuchando a Gardel, a los Visconti, escuchando también mucho rock nacional. Pero por supuesto, no faltaron sus clásicos. Juanes, que se llama Juan Esteban, por eso le dicen Juanes, Juan Esteban Aristizábal, que vino con una de sus hijas, estuvo almorzando en un restaurante de Palermo, donde van todos los famosos que vienen a la ciudad de Buenos Aires, uno que está pintado de rosa. Comió comida argentina y se nutrió para dar a la noche este show con este clásico. La camisa negra tenía que caer. Obvio, no podía faltar. Aunque esté en remera, la tenía que caer. Pero la remera es negra. Juan es de esos artistas que decís,
Es que para nosotros para ellos eso es una camisa. Claro. Nosotros le llamamos camisa a la que tiene botones. Razón, Claro, tenés razón. Ahí me agarraste, tenés razón. Bueno, ahí haciendo la camisa negra y después hubo un gran momento de la noche donde precisamente justificando o dando prueba de sus palabras, diciendo que se había criado escuchando mucho rock nacional, es que hace este cover de una gran banda argentina. Americana, Juanes, que les conté, tienen que ver el documental de Netflix. Juanes tiene un origen rockero. Después, bueno, viste, algunos la pegan con otros temas para bailar, pero el rock está en sus venas y le encantó visitar la ciudad de Buenos Aires. Exclusivo. Se filtraron imágenes del rodaje de la biopic de Moria Kazan. Sí, se publicó un video en el que se la ve a Sofía Gala, que recordemos va a interpretar a su mamá en uno de los momentos de la vida de Moria. Bueno, y Moria es un personaje muy popular, anda mucho por la calle, entonces el rodaje también se hace en espacios públicos. Pero lo que tiene de bueno estas imágenes es que la podemos ver a su hija, a Sofía Gala, personificada, o sea, ya caracterizada como Moria, y también la vemos a Susana. Mica Riera, ¿se acuerdan quién interpretó a Fabi Cantilo en la serie de Fito? Sí. Mica Riera, la misma actriz, es que va a interpretar a Susana. Estamos hablando de la primera etapa de la vida de Moria, porque recordemos que la serie va a estar dividida en 3 partes. Una Moria más joven, que es la que interpreta a Sofía, después una Moria de mediana edad, que es la que interpreta a Griselda Siciliani, y otra etapa más cercana a la actual, donde Cecilia Roth se pone en la piel de Moria. Ustedes dicen, ¿son parecidas de cara? Lo que cuenta Sofía, más allá de que ella es la hija, o sea, ella tiene los genes de Moria Kazan, es que la idea no es hacer una imitación, que ella está tratando de captar la esencia de Moria Kazan y que ese es el gran desafío que la tiene que tener muy en eje, porque componer a tu propia madre no debe ser nada fácil, debe ser más difícil de lo que uno piensa. Y hablando de íconos, vamos a hablar de una banda que tiene más de 40 años y que marcó una época en la Argentina. Vamos a hablar de los Twist, una banda a puro juego que va a tener su propia película. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién es? Me enamoré. Siento que cuando tanto talento se une, pueden torcer la vida de las personas. La película se llama La Dicha en Movimiento porque precisamente va a contar la grabación de 29 horas del disco La Dicha en Movimiento de 1983, que quien lo produjo, Charly García. De hecho, si vieron la serie de Fito, aparece un momento donde hay un concierto de los Twist, porque Fabi Cantilo también estaba ahí. Pero en esta oportunidad, los Twist no son los protagonistas, sino es algo más parecido a lo que fue la película Casi Famosos. Es un chico que le gusta una chica y es por eso que termina ahí en los estudios Panda, tratando de estar cerca de esa chica que era muy cercana a la banda y se va a impregnar de toda la energía de los Twist. No sé si lo vieron, pero Pipo Chipolati aparece. Me gustó todo, viste que todo para ver. Información, sí. Vamos a hacernos a un corte con los Twist, ¿no? Obvio. Están en punta. La base Marambio de la Antártida cumple 56 años y sigue siendo un punto clave para la investigación científica y un enclave estratégico para la defensa de la soberanía y para la geopolítica internacional. Tiene la capacidad de albergar a 75 personas de modo permanente, pero la cifra puede llegar a 200 durante la campaña de verano. Sí, además es un punto central para estudios de áreas como la biología y la meteorología. Para conocer más detalles del trabajo que hacen los argentinos que están ahí, ya estamos en comunicación con el vicecomodoro Manuel Castaño y también con la segunda jefa de la base, Lorena González. Gracias por esta comunicación. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, bueno, primero preguntarle si para hoy tienen algún tipo de festejo especial. ¿Cómo se festeja en la Antártida? Bueno, inicialmente iniciamos el día con una ceremonia donde todo el personal de la base, tanto personal científico, técnico, como el personal militar que mantiene la base, iniciamos con una ceremonia. Consecutivo a eso, un desayuno donde se comparte también digamos, la camaradería y el lazo que tenemos con toda la gente científica. Y posterior a ello, ahora en breve vamos a tener un almuerzo también.
Bien, bueno, no los vamos a demorar mucho, así pueden ir al almuerzo y a seguir festejando, pero queríamos preguntarles, decíamos, ¿no? Puede albergar normalmente hasta 75 personas la base. ¿Cómo está conformado este grupo? Correcto. Hoy somos, en este momento, 71. Si bien ya ha empezado la campaña o la pre-campaña antártica, que es la parte científica y el desarrollo de los proyectos científicos que tenemos en la base, a partir de septiembre, así que están compuestas, como dije, con científicos en este momento, con personal del Escuadrón Aeromóvil, que es los 2 helicópteros que tenemos que están de manera de alerta, y el resto de la dotación, que somos 40 personas, que somos los que mantenemos la base todo el año. Y para los que, por supuesto, nunca estuvimos y conocemos muy poquito el trabajo que hacen, sobre todo la parte militar, ¿nos pueden contar cómo es el día a día de los militares que están precisamente en la base? Bueno, nosotros tenemos todos los días una reunión a la mañana temprano donde se programan las tareas del día. Claramente, todas las actividades de la base están, digamos, limitadas por el clima diario. Se hace mantenimiento de la base, en general, justamente para que tanto los científicos como los técnicos puedan seguir adelante con sus investigaciones. Después de eso tenemos un desayuno, cada uno se dirige a sus dependencias. Al mediodía se corta para hacer el almuerzo, que almorzamos todos juntos en el comedor de la base. Consecutivo a eso tenemos nuevamente las actividades hasta las 18:00. Así es, de lunes a viernes prácticamente. Sábado y domingos tienen un descanso y es prácticamente la rutina que tenemos durante la semana. Bien, y nos decían que, bueno, ahora son 71 personas las que componen esta dotación, esta campaña. ¿Cuánto tiempo tienen que estar? ¿Cómo es la renovación? ¿Hasta cuánto dura la campaña? La campaña dura un año. Nosotros llegamos el 20 de noviembre, del año pasado, y estamos aproximadamente hasta mediados de noviembre de este año. Las campañas duran aproximadamente un año calendario, más o menos. Nosotros nos venimos quejando los últimos días en la ciudad de Buenos Aires porque se nos vino de vuelta el invierno. Claro, nos quejamos de unos 8 o 9 grados, incluso de sensación térmica. ¿Qué temperatura está haciendo allá ahora? Mira, en este momento hoy, lamento decirte que hace 3 días estamos teniendo temperaturas positivas, si bien no son tan raras, pero sí raras en esta época del año. Estamos en 6 grados de temperatura real, pero normalmente solemos tener, hemos tenido hace 3 o 4 días 20 grados negativo, entre 15 y 20 negativo. O sea, estar en un veranito. Claro. Bueno, no nos podemos quejar más así nosotros. Nos dice nuestra familia, nos han mandado el invierno, porque estamos con 6 grados hoy día. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones también por el trabajo que hacen y gracias por esta comunicación. No, a ustedes, gracias Damián y Brenda por el llamado y por poder conocer un poquito más de la base. El Museo Sibori fue el escenario elegido para una gala organizada por la periodista María Belén Ludueña para lanzar una campaña solidaria que busca recaudar fondos para encarar una remodelación integral del pabellón Gómez del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Sí, en este evento estuvo el jefe de gobierno porteño Jorge Macri y también varias personalidades destacadas del arte y de la cultura. Junto a la cooperadora del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, Ludueña presentó el plan que cuenta con el apoyo del gobierno porteño y que implica una inversión de $8 millones. Gran parte de los fondos serán aportados por la ciudad y el resto llegará gracias a donaciones privadas que en muchos casos ya están comprometidas. El Gutiérrez es el hospital pediátrico más antiguo de Latinoamérica y se prepara para realizar la refuncionalización integral de uno de los sectores más emblemáticos. La obra, que va a comenzar en enero del 2026 y va a terminar en el 2027, busca mejorar la atención de miles de chicos que llegan desde todo el país. El hospital recibe cada día más de 3.000 consultas, realiza 7.000 cirugías anuales y atiende 22.000 internaciones. El pabellón Gómez fue construido hace casi 100 años y ocupa un lugar central, ya que se convirtió en el sector de internación clínica más grande del hospital, con 60 camas, 3 salas pediátricas y servicios esenciales como odontología, hemoterapia y el centro respiratorio. Muy contentos porque la ciudad está invirtiendo muchísimo en salud, pero cuando se juntan otras voluntades podemos hacer más cosas más rápido. Este hospital es un hospital maravilloso con un equipo
de médicos, enfermeros, profesionales notables que hacen la gran diferencia todos los días, pero el trabajo que hace la cooperadora es notable. Alicia hace un trabajo excepcional y la verdad que Belén se puso la 10 y empezó a convocar gente. Creo que la gente es solidaria cuando ve que ahí donde ayuda hay valor, hay principios y el Gutiérrez es eso, ¿no? Entonces ayudar a un lugar donde se da tanto amor, se cuida tanta gente es un poquito más fácil. Los amigos del Sibori, que estamos en este museo justamente, se pusieron a disposición para dar el lugar. Creo que fue una sinergia muy importante entre gente que está vinculada al arte y, por supuesto, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que viene trabajando fuertemente con la Fundación. Me sorprendió gratamente la convocatoria porque dije, bueno, vamos a ver qué sale del evento, y viene mucha gente relevante, pero mucha gente que fui conociendo que tiene ganas de ayudar y que, si ustedes prestan atención, son siempre los mismos. Israel reanudó el alto el fuego en Gaza, esto después de responder a varios ataques del grupo terrorista Hamas que habían violado el acuerdo. El primer ministro Benjamín Netanyahu había ordenado a las fuerzas israelíes responder las violaciones de Hamas con ataques inmediatos y contundentes en Gaza, esto según un comunicado de su oficina. El Ministerio de Salud gazatí, dirigido por el grupo terrorista, informó que esos ataques causaron la muerte de al menos 42 personas. Hamas habló de un bombardeo criminal por parte de Israel, que a esta hora suspendió la contraofensiva. Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en Corea del Sur para resolver la disputa arancelaria. El mandatario estadounidense se mostró optimista y dijo que saldrá muy bien. En Beijing, el primer ministro de China, Li Qiang, reiteró los cuestionamientos a los desproporcionados aranceles norteamericanos y a su política exterior, que calificó como unilateral. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que su país y sus aliados van a elaborar en los próximos 10 días un plan para un posible alto el fuego con Rusia. Además, pidió más apoyo militar a Washington, incluidos misiles Tomahawk, para presionar a Moscú. Mientras que Trump propuso detener la guerra en las condiciones actuales y criticó a Vladimir Putin por probar un misil de propulsión nuclear. Hoy en la ciudad hay festivales gratuitos y obras de teatro con precios accesibles. Sí, una agenda con opciones para todos los gustos, Vicky. Sí, vamos a empezar por el Festival Borges, a quien denominan el escritor más vivo que nunca. Pues claro, hay muchos grandes intelectuales que van a participar de este festival que ocurre hasta el 1 de noviembre en su 5ª edición. Por ejemplo, en las charlas virtuales va a estar un Juan Villoro, por ejemplo, de México, y en la Alianza Francesa, en el auditorio, también va a estar la posibilidad de que vos te acerques a presenciar alguna de las charlas sobre el autor de ficciones. Va a estar el argentino Juan José Becerra, Silvia Iparraguirre, Mariana Escrimer y Pablo de Santis. Digo, grandes referentes y sobre todo grandes lectores de la obra de Borges, que seguramente tienen para contarte algo que suma para tu experiencia en la lectura de este gran autor. Las entradas son gratuitas y acá podés ver, empezó el 27 hasta el 1 de noviembre, desde las 14 hay actividades, Festival Borges en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, así que te recomiendo entrar al sitio del Festival Borges, donde vas a poder encontrar toda la información. Y hoy es miércoles, y los miércoles las entradas del Complejo Teatral de Buenos Aires son más económicas, salen 10.000 pesos. Por ejemplo, para ver hoy un clásico de Chekhov, una obra muy importante para el teatro, como es La Gaviota. 15 actores en escena por 10.000 pesos, haciendo un clásico de todos los tiempos. Una obra muy importante que este año hay como una vuelta a Chekhov, porque este año hay muchas puestas de Chekhov en la ciudad de Buenos Aires. ¿Viste? Hay épocas donde incluso los artistas jóvenes toman la obra de un autor consagrado de otros tiempos, incluso de otro siglo, y hacen nuevas versiones. En esta oportunidad, Muriel Santa Ana es quien, en la apuesta del gran Rubén Schuchmacher, es que protagoniza esta obra, pero además hay actores jóvenes muy talentosos que tienen 20 años, que fueron seleccionados de un taller en el Teatro San Martín y que son una joyita. ¿Viste que esos que vos decís, este va a ser grosso en el futuro? Bueno, La Gaviota, 20:30, Teatro San Martín, Avenida Corrientes, 1000
530. Y vamos a seguir con las propuestas. Ayer les contábamos que se inauguraba el Festival Big Bang, que es el festival de animación de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue la apertura, ya comenzó el Big Bang Festival, que es un festival que es muy prestigioso porque es preclasificador para los Oscar. Es decir, hay muchos animadores muy importantes que forman parte. Y estuvimos ahí, el canal de la ciudad estuvo presente y esto nos contaban. Festival Internacional de Animación que se hace 11 años en la ciudad de Buenos Aires. Es un festival en donde suceden proyecciones, nos llegan unas 2000 películas por año, de las cuales quedan 110 seleccionadas. Después hay actividades de creación colectiva y colaborativa, hay fiestas, tenemos, todas estas actividades, hay puntos de encuentro, hay feria gráfica, hay videojuegos, hay muestras, se dialogan con muchas otras artes, además de la animación, hay videojuegos, hay arte digital, hay historietas, hay cine live action. Desde el año pasado somos el único festival argentino en ser calificador para los Oscars, lo cual significa que los cortos de las categorías cortos internacionales y cortos latinoamericanos, al ganar, quedan automáticamente elegibles para los Oscars. Ahí escuchábamos. El Centro Cultural Recoleta celebra el Día de los Muertos. Sí, el próximo fin de semana va a haber mariachis, orquestas y una ceremonia. Sí, esto va a ocurrir este fin de semana, el Día de los Muertos, con la gran tradición mexicana. Eso es lo que va a tomar el Centro Cultural Recoleta para distintas actividades. Va a haber orquestas con instrumentos autóctonos, también va a haber mariachis y va a haber una gran ceremonia, porque esto en México es una ceremonia muy importante, una celebración pagana que precisamente honra con altares y con un montón de cosas y con una gran fiesta también en la calle a todos aquellos que ya no están. El Día de los Muertos, el Centro Cultural Recoleta va a tomar esta tradición y a partir de la tarde, el sábado desde las 3 de la tarde y el domingo desde las 5 de la tarde va a haber actividades con música, ceremonias y mucho para celebrar el Día de los Muertos, que es una tradición que de a poquito fue tomando la ciudad de Buenos Aires. Viene llegando, sí. Vos ni habías nacido, pero se me ocurre que por el Día de los Muertos podemos irnos a la pausa con un tema que en mi época era sinónimo de muertos. Pero qué buena ocurrencia, me imagino por dónde viene, a ver. Thriller de Michael. El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica en categoría 5, provocó destrozos, inundaciones y dejó al menos 3 muertos. Sí, más de 700.000 personas fueron evacuadas. Las autoridades declararon la zona en estado de desastre. El ciclón llegó con vientos de 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales, golpeando con fuerza a la isla y dejando a gran parte del territorio sin luz. Cientos de viviendas sufrieron daños e inundaciones, mientras que las principales autopistas quedaron anegadas y continúan bloqueadas por la caída de árboles y postes. El aeropuerto internacional local suspendió todos sus vuelos y el gobierno declaró el estado de desastre para movilizar equipos de rescate y ayuda humanitaria. Esta mañana la tormenta llegó a Cuba como categoría 3 y vientos de 185 kilómetros por hora y abundantes lluvias que podrían superar los 600 milímetros. Los modelos meteorológicos también advierten que este fenómeno podría afectar a Bahamas. Lucas Berengua tiene más detalles. Brenda, Damián, ¿cómo están? Y vamos a hablar del huracán Melissa, una de las tormentas más fuertes de los últimos años que golpea al Caribe. El poderoso huracán llegó a la categoría 5 justo antes de, en el día de ayer, impactar a Jamaica, que vive la peor tormenta de su historia reciente. El ciclón está cruzando todo el sudeste cubano a esta hora, pero antes, en Jamaica, miren los destrozos que provocó. Al ingresar con categoría 5 lo hizo con vientos de 295 kilómetros por hora y lluvias que superaron los 1000 milímetros. Se habían distribuido 880 refugios a lo largo de la isla, pero la gente no acató las órdenes de evacuación. Al momento se habla de 10 muertes, pero la isla está completamente incomunicada y los números finales son realmente inciertos. El mar logró olas de hasta 4 metros de altura, ingresando también en varias localidades de Jamaica, entre ellas Kingston, que tiene un nivel de destrucción nunca antes visto. Luego el huracán continuó su recorrido por el mar Caribe e ingresó a Cuba hace unas horas nada más. Se fortaleció a categoría 4 entre Jamaica y Cuba e impactó con categoría 3 y vientos de más de 200 kilómetros por hora.
En Cuba, a diferencia de Jamaica, evacuaron a más de 770.000 personas a zonas un poco más altas. Miren las imágenes, una de las más impresionantes tomadas en la historia del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, del avión caza huracanes ingresando al Ojo de Melissa. Un huracán extremadamente destructivo, como les contaba, de categoría 5 y en donde sus ráfagas llegan a 300 kilómetros por hora. Se espera que continúe el recorrido del huracán Melissa, impactando más tarde o esta noche en Bahamas, en donde también iniciaron los procesos de evacuación. Imágenes como estas son pocas veces vistas en la historia de los huracanes. Fíjense el ojo del huracán Melissa finalmente cómo impactó de lleno a Jamaica en su recorrido en el día de ayer, produciendo destrozos nunca antes vistos en esta isla. Se desconoce el número final de víctimas y esperamos que en las próximas horas llegue ayuda humanitaria a la región. El grupo Airbag visitó el famoso programa español La Revuelta. Sí, y respondieron todas las preguntas, hasta las más llamativas. Sí, en La Revuelta, si entran a la página de Instagram, dice: gracias, don Torcuato, por darnos a los Sardelli. Así la pasaron los españoles con esta gran banda argentina que no solamente tocó, sino que también habló de todo, de cómo es trabajar con hermanos y también si hubo algún familiar que los inspiró a embarcarse en este camino de la música. Airbag se presentó en España y esto contaban. Como hermanos, ¿no? Hay un vínculo para ver cuando hacéis estas actuaciones tan grandes y tal. Hay una parte de separarlo lo profesional de analizarlo musicalmente y luego analizarlo como chavales, somos familia y lo estamos petando. Hay una mezcla ahí interesante, ¿no? Sí, lo que sucede es que como de muy chicos tocamos juntos, es como muy natural, ¿no? ¿Te queda? Sí. Y desde, no sé, él tenía 9, vos 12, sí. Y él un poquito más, y toda la vida, digamos. Así que es como... ¿De quién os viene? Cuando es familiar, ¿había alguien en la familia así como figura muy clara de inspiración musical? En nuestra abuela, la abuela cantaba muy bien. ¿Os ha visto vuestra abuela trayectoria? Sí. ¿Qué os dice? No, ahora falleció hace un par de años, pero sí llegó a vio el comienzo del éxito. Exacto, sí, lo disfrutó. Digamos que lo disfrutó. Ahí hablaban y rendían homenaje de alguna manera públicamente a su abuela, que fue una gran inspiración. Piensen que cuando conocimos a Airbag decían que eran los nuevos Hanson. Los Hanson, disculpame, los Airbag no les llevan ni a los tobillos. También cantaron en La Revuelta. ¿También te ganó la nostalgia? A mí todavía no me ganó la nostalgia, ¿vos? No, tampoco. ¿Te parece si vemos cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires? La máxima de hoy es de 17 grados. Mirá, Damián, hay probabilidades de lluvia en Buenos Aires. La mínima va a bajar, en realidad la temperatura va a bajar a la noche hasta llegar a los 14 grados. Vamos mañana jueves. Fresco, por la mañana, pero sube un poquito la mínima, 13 grados, máxima 20 y están pronosticadas algunas nubes. El viernes 13 la mínima, la máxima 24 grados, el cielo cubierto. Y el sábado sube un poquito la temperatura, mínima de 16, máxima 25 grados, parece que vuelve la primavera, no así el verano. No, tenés que esperar, paciencia, ya va a venir, Hasta acá llegamos, como siempre los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad. Nosotros volvemos mañana con más N12.